Listo, muy bien. Bueno, en esta sesión vamos a continuar con organelos celulares, como se les había mencionado, y en esta sesión vamos a hablar de manera particular de retículo endoplásmico y de aparato de Golgi. Nuevamente, como les había mencionado, ¿no? en sesiones anteriores, esta envoltura nuclear está constituida por una doble bicapa y de manera particular la membrana externa es la que va a tener esta continuidad con el retículo endoplásmico. Entonces, el retículo endoplásmico es un componente importante de endomembranas en toda célula eucarionte y constituye como una red como de sacos aplanados, de tubos y canales, pero vean cómo todos están conectados entre sí y eso se los esquematizan en esta imagen, ¿no? Yo tengo la envoltura nuclear, de ahí deriva el retículo endoplásmico y si yo hago un corte histológico se ven como estos tubos, estas membranas, pero todas están conectadas entre sí, ¿no? Todas de hecho le llaman como una poza, ¿no? O una cisterna. Todas son el mismo conducto, ¿no? La misma bolsa, ¿no? Si quieren hacer referencia a esto. Entonces, la cantidad de retículo endoplásmico, algo muy interesante, es que puede incrementar o disminuir nuevamente dependiendo de la actividad celular. Si ustedes tienen una célula, ¿no? Que necesita llevar varios procesos metabólicos, yo voy a incrementar ese RNA, ese retículo endoplásmico, ¿no? También si esa célula se va a dividir, nuevamente en este proceso de organogénesis que ocurre en la fase G1 del ciclo celular, va a haber este incremento en retículo endoplásmico. Y esto es lo que muchas veces los patólogos observan en los cortes histológicos, ¿no? Ven cómo va cambiando los componentes celulares, se incrementaron mitocondrias, se incrementó el retículo endoplásmico y así lo puedes asociar a un comportamiento de la célula o a una posible patología. ¿De acuerdo? Eh, es mucho mayor este saco si la célula se dedica de manera particular a exportar productos celulares. Vean, estas son unas microscopías electrónicas que nuevamente vienen en el capítulo del Alberts. Estas microscopías utilizan marcadores fluorescentes para ubicar o indicar dónde está el retículo endoplásmico en una célula. La fluorescencia es una gran herramienta que utilizamos los biólogos celulares porque nos dicen, y es una manera muy elegante y lo podemos medir, podemos cuantificar, de cómo se está comportando nuestro retículo endoplásmico, ¿no? Haciendo referencia a lo que comentamos en la diapositiva pasada, si está creciendo o si está disminuyendo, cómo es en una célula, cómo es en otra célula. ¿De acuerdo? Entonces, vean aquí en azul, ¿no? Les muestro un retículo endoplásmico de una célula de mamífero y en B, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se ve este retículo endoplásmico en células de plantas? ¿No? Como es mucho más grande, mucho más complejo en comparación con células de mamífero. Nuevamente vean cómo hay toda una red, pero es el mismo saco, ¿de acuerdo? Es la misma cisterna. Todo está conectado entre sí, ¿no? Es como una red, por así eh, decirlo. Eh, ¿Qué hace el retículo endoplásmico? ¿Cuál es la función de las funciones principales? ¿No? Participa muchísimo en la síntesis de lípidos y proteínas. Todos estos lípidos, que recuerden que conforman membranas biológicas, provienen de retículo endoplásmico. Ahí es donde están las enzimas capaces de sintetizar todos estos lípidos de membrana, ¿no? Y también, de manera particular, muchas proteínas, ¿no? Acuérdense que el ribosoma, ¿no? Se encarga de leer el mensajero, sintetizar la proteína, y muchas proteínas tienen marcadores de señalización que las insertan en retículo endoplásmico y en retículo endoplásmico esa proteína va madurando para volverse funcional. ¿De acuerdo? Otra característica que a mí en lo particular me gusta mucho es que el retículo endoplásmico funciona como un reservorio de calcio. El calcio en las células es muy importante. El calcio es un segundo mensajero que le dice a la célula cómo responder ante muchísimos estímulos. Entonces, este reservorio de calcio va a liberar pequeñas concentraciones ante ciertos estímulos y le va a decir a la célula cómo comportarse, ¿no? ¿Qué proceso celular tiene que llevar a cabo? Entonces, el retículo endoplásmico participa mucho en mantener estas diferentes concentraciones de calcio en la célula para que pueda responder de manera correcta.
Nuevamente, ¿no? En esta membrana del retículo endoplásmico, yo voy a ir insertando todas las proteínas de membrana que constituyen una bicapa lipídica y que hacíamos referencia de ellas en el video sobre membranas biológicas, ¿no? Yo les dije que había, dependiendo de su tipo celular, ¿no? Cada membrana biológica tenía incrustadas proteínas, receptores, canales, transportadores particulares. Todas estas son proteínas y son proteínas que maduraron y se insertaron a través de procesos muy, muy detallados en retículo endoplásmico, ¿no? Entonces, todas las proteínas también que van a ser liberadas, ¿no? Que van a ser secretadas, por ejemplo, una hormona, ¿no? Una hormona proteica, va a comenzar este proceso en retículo endoplásmico, va a madurar y de ahí va a comenzar todo este sistema de endomembranas para que pueda llevar a cabo este proceso de secreción con ayuda del retículo endoplásmico. Entonces, como ven, el retículo endoplásmico tiene funciones centrales en cualquier célula eucarionte. Vean, este retículo endoplásmico, nuevamente en estas microscopías electrónicas que les muestro, pueden ver de manera muy clara cómo hay un retículo endoplásmico, sobre todo de manera muy cercana a envoltura nuclear, que se observan estos puntitos, ¿no? Estos puntitos son ribosomas, ¿no? Estos componentes de RNA y proteínas que nuevamente van a leer mensajeros y interactúa de manera tan directa con un retículo endoplásmico que se asocia a su membrana, ¿no? Para que de esta manera capturen los mensajeros y los inserten de manera directa en retículo endoplásmico, ¿no? Y estas proteínas inmaduras entren en retículo endoplásmico y ya lleven a cabo todos estos procesos de maduración. Entonces, esta interacción entre ribosomas y retículo endoplásmico es tan fuerte que lo puedes determinar así. De hecho, histológicamente se le llama como envoltura o retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Por todos estos puntitos y estos puntitos que se observan, esta rugosidad a la que hacen referencia, son los ribosomas, ¿no? Con los cuales interactúa de manera directa, ¿no? Eh, en la parte de abajo les muestro cómo se ve en esta red de sacos en microscopías electrónicas y aquí vean cómo carece de esta estructura que se ve en la imagen de arriba, se ve como mucho más laxo, mucho más disperso y no tiene ribosomas, ¿no? Este es un retículo endoplásmico liso, ¿no? Porque no tiene todos estos ribosomas que participan en el traslado, ¿no? De estos eh, proteínas, ¿no? Que están siendo sintetizadas hacia el retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico liso se relaciona mucho más con estos procesos de síntesis de lípidos, ¿no? De almacén de calcio intracelular, ¿no? Como que ahí es mucho más fácil observar este tipo de procesos que en el rugoso, ¿no? Que está muy denso, sumamente poblado por estos ribosomas, ¿no? Asociados a su membrana. Entonces, vean, esta es nuevamente otra imagen, ¿no? Para que vean la diferencia entre un retículo endoplásmico liso y uno rugoso, ¿no? Son continuos uno con otro, no son dos organelos. Recuerden que es la misma cisterna, solo que en una va a estar mucho más estructurada y va a estar tapizada de ribosomas, a diferencia del retículo endoplásmico liso, donde ya no tengo toda esa estructura, ¿no? Entonces, en microscopías electrónicas es muy fácil diferenciar dónde está el rugoso del liso, ¿no? Porque justo cambian todas estas conformaciones. Entonces, de hecho hay una transición, ¿no? Entre el retículo endoplásmico rugoso y el liso, ¿no? Y se puede llegar a observar, ¿no? Este paso donde hay una densa población de ribosomas a donde ya no la hay, ¿de acuerdo? Entonces, el retículo endoplásmico liso se asocia mucho más con esta fase final, ¿no? Vean cómo el rugoso es continuo con la envoltura nuclear, ¿no? Está de manera muy cercana y el objetivo de esto es para que cuando vayan saliendo los mensajeros a través de estos poros nucleares sean captados por los ribosomas, se exprese la proteína y si esa proteína tiene señales de localización hacia retículo endoplásmico se dirija de manera directa, ¿sale? Entonces está muy asociado con maduración de estas proteínas que están saliendo, ¿no? De los ribosomas y están muy cerca a envoltura nuclear. A diferencia del liso, ¿no? Vean cómo el liso está mucho más cercano, podríamos decirlo así, a membrana plasmática, como hacia la salida
de la célula y tiene mucha comunicación con el aparato de Golgi, ¿no? Al cual también vamos a hablar de él en las siguientes diapositivas. Entonces se ve como este estado de transición, ¿no? Incluso en esta microscopía electrónica que les muestro, ¿no? Como en un segmento hay muchos ribosomas y en el otro ya no los hay, ¿no? Pero sigue siendo el mismo saco y todos están conectados de la misma manera. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente el retículo endoplásmico liso tiende a ser menor, ¿no? En menor proporción de todo el retículo endoplásmico. Les digo que se asocia mucho a biogénesis de membranas, síntesis de lípidos. Es mucho más fácil ahí estudiar esto de la liberación de los iones de calcio por estar más cerca, ¿no? Con otros componentes celulares. Eh, y también aquí es muy importante, ¿no? Aquí se lleva toda esta síntesis, toda esta conversión del colesterol a distintos tipos de hormonas esteroideas, ¿no? Como cortisol, progesterona, testosterona. En esta parte del retículo endoplásmico es donde se lleva a cabo estos procesos de síntesis de estas hormonas esteroideas que tienen papeles fisiológicos fundamentales. Vean, otra función, ¿no?, que se le asocia mucho a este retículo endoplásmico liso es la desintoxicación. Y esto lo han visto mucho los patólogos, ¿no? Por ejemplo, en los hepatocitos, ¿no? También se ha visto en pulmón. Cuando tú sometes este tipo de células ante cierto tipo de drogas o alcohol o cierto tipo de estrés, de agentes xenobióticos, ¿no? Que puedan estar dañando a la célula entra en un proceso de desintoxicación y para esto va a incrementar su retículo endoplásmico liso, ¿no? Para poder metabolizar todos los componentes tóxicos y poder limpiar de cierta manera las células, ¿no? Entonces, esta es otra herramienta, ¿no?, en la que los biólogos celulares pueden ver cuando incrementa el retículo endoplásmico liso y cuando no, si la célula está en un proceso de desintoxicación. ¿Sale? Nuevamente, en este retículo endoplásmico rugoso, ¿no?, donde tengo esta interacción tan fuerte y tan densa con los ribosomas, hay estos sistemas donde ni siquiera el ribosoma acaba de leer el mensajero y ya se está incrustando la proteína en retículo endoplásmico, ¿de acuerdo? Entonces, a la par que se van agregando estos aminoácidos que componen la proteína, se va incrustando de manera directa en el retículo endoplásmico, si es que hay señales de localización en esa proteína. ¿De acuerdo? A esto se le llama como proceso de cotraducción, ¿no? O sea, se está traduciendo la proteína y ya se está insertando en retículo endoplásmico para que pueda madurar. Vean, estas proteínas, ¿no?, las está capturando al momento en que están siendo sintetizadas y estas proteínas pueden ser de dos tipos. Pueden ser proteínas transmembranales, es decir, que estén incrustadas en estas bicapas lipídicas, como pueden ser receptores, canales, las bombas de ATP que mencionábamos, todos los diferentes tipos de proteínas en una membrana, ¿de acuerdo? O bien pueden ser proteínas solubles. Con proteínas solubles hacemos referencia a proteínas que no están incrustadas en una bicapa lipídica y que están, que son funcionales en un medio acuoso, ¿no? En un citosol, ¿no? O en el lumen de algún organelo. ¿De acuerdo? Entonces es importante que conozcan estos dos tipos de proteínas, las transmembranales y las solubles. Y este retículo endoplásmico captura estos tipos 2 de proteínas, ya sean transmembranales o solubles. Y nuevamente lo que va a hacer el retículo endoplásmico es hacer que maduren, que se plieguen de manera correcta, agregarles componentes como ciertos tipos de azúcares que las hagan completamente funcionales. Entonces, este proceso de cotraducción, ¿no?, donde el ribosoma ni siquiera ha terminado de sintetizar la proteína y ya está siendo incrustado en la membrana del retículo endoplásmico, codifica mucho para estas proteínas, ¿no?, para ya sea transmembranales o proteínas solubles que tengan esta señal de, hey, esta proteína tiene que ir a envoltura nuclear. A diferencia de los ribosomas libres, ¿no?, los ribosomas que no están adosados a a retículo endoplásmico pueden codificar para cualquier otro tipo de proteína. ¿De acuerdo? Entonces, esta proteína que se va sintetizando tiene estas señales de localización que lo hace que vaya hacia retículo endoplásmico.
Entonces, vean, aquí el libro les pone varios ejemplos, ¿no? De esta secuencia señal en retículo endoplásmico de un polipéptido que están haciendo justamente para que se dirija a retículo endoplásmico. Entonces, vean, en la imagen lo que les esquematizan es un ribosoma libre, ¿no? Que no está adosado a retículo endoplásmico. Cómo va leyendo el mensajero, va sintetizando una proteína y esa proteína se queda en citosol. A diferencia de esta secuencia que se le llama SRP, donde la proteína se va sintetizando, ahí en rojo les indican esta secuencia que le dice, esta proteína tiene que dirigirse a retículo endoplásmico. Este segmento de la proteína es captado justo por un indicador, ¿no? En la membrana del retículo endoplásmico, dirige a ese ribosoma para que vaya a la par que va expresando la proteína, se vaya introduciendo en retículo endoplásmico, ¿no? Gracias a esa secuencia señal. Esta imagen me gusta mucho porque vean cómo a partir de un solo mensajero, ¿no? Lo que les indican aquí en azul, ¿no? Que tiene esta secuencia de 5' a 3', se están sintetizando 4 proteínas distintas, ¿no? Los ribosomas son muy eficientes, ¿no? Y a partir de un solo mensajero tú puedes expresar varias proteínas, ¿no? Como se los esquematizan en esta imagen, ¿no? Se desocupa un espacio del mensajero y llega otro ribosoma a sintetizar otra proteína a partir del mismo RNA mensajero, ¿de acuerdo? Y entonces este tipo de situaciones hace que se generen estas imágenes que son los polirribosomas que les muestran en la microscopía electrónica, ¿no? Estos como arreglos a manera de caracol, ¿no? Donde están sintetizando proteínas a partir del mismo mensajero, múltiples ribosomas que tienen estos arreglos particulares en las membranas, ¿no? Adosados a las membranas del retículo endoplásmico rugoso. ¿De acuerdo? Entonces tengo estos dos tipos de ribosomas libres, ribosomas asociados a, a retículo endoplásmico. Unos van a sintetizar proteínas solubles y los otros van a sintetizar ya sea proteínas transmembranales o incluso proteínas solubles, pero que van a madurar, ¿no? En este retículo endoplásmico, no van a lograr ser funcionales en este retículo endoplásmico. Entonces, vean, aquí el libro les esquematiza muchas maneras, ¿no? En las que esta secuencia señal es captada, ¿no? Por estos translocadores de las proteínas y logran que se inserten completamente en el lumen del retículo endoplásmico. O hay otros, ¿no? Donde los van plegando, ¿no? Tiene señales de paro e inicio, ¿no? Donde va pasando la proteína y los van incrustando en las membranas del retículo endoplásmico para sintetizar proteínas eh, solubles, ¿no? Como es el caso que les menciono, ¿no? O sea, todas las proteínas de membrana, todos los canales, translocadores, receptores, etcétera, todos adquieren esta conformación en retículo endoplásmico, ¿no? Y es lo que les esquematiza el libro en estas imágenes, ¿no? Vean cómo tengo aquí la secuencia señal del polipéptido que se está formando y con ayuda de muchas proteínas translocadoras, yo puedo ir en este caso insertando proteínas que aquí tengo un segmento transmembranal, ¿no? Vean cómo tengo el extremo amino y el extremo carboxilo de esta forma, ¿no? Pero hay muchas otras maneras de ir incrustando proteínas, ¿no? O sea, la membrana del retículo endoplásmico con ayuda de estos translocadores va leyendo la secuencia de la proteína y va dando diferentes arreglos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el carboxilo terminal queda en el lado extremo y el amino en el lado interior, ¿no? Y son proteínas que tienen un pase transmembranal, ¿no? O puede haber estos casos, ¿no? Donde tengo dos segmentos transmembranales y nuevamente lo que van leyendo estos translocadores es cómo van insertando las proteínas, ¿no? Esto es nada más para esquematizarle cómo se pliegan proteínas transmembranales en este retículo endoplásmico, ¿no? De hecho, hay una cosa muy bonita que se llama el índice hidropático, ¿no? Donde tú puedes graficar dónde hay aminoácidos hidrofóbicos y dónde hay aminoácidos hidrofílicos. Y eso va a determinar cómo se va arreglando tu proteína transmembranal en una membrana, ¿no? Y eso se los esquematizan en este tipo de gráficos, ¿no? Donde ponen la secuencia de aminoácidos, ¿no? En el eje de las X y en el eje de las Y, si el aminoácido es hidrofóbico o es hidrofílico. Y eso te puede decir más o menos, de una manera detallada, si tu proteína tiene, cuántos pases transmembranales tiene y cómo está codificado este sistema para irlo eh, plegando, ¿no? En las membranas del retículo endoplásmico.
Otra cosa muy interesante, ¿no? Que hacen el retículo endoplásmico es ir glicosilando proteínas. Acuérdense que los azúcares en las proteínas tienen funciones importantes de señalización, ¿no? Le dicen a una proteína hacia dónde tiene que ir o la función que tiene que llevar a cabo, ¿no? De hecho, hay toda una rama en el campo, ¿no? Que se llama la glicobiología, donde analizan justo los azúcares que tienen las proteínas para un poco determinar su función o con qué cosas podrían ir interactuando. Pues estos azúcares que se le arreglan, que se le agregan a las proteínas, ocurren nuevamente también en el lumen del retículo endoplásmico. O sea, como verán, el retículo endoplásmico hace muchísimas cosas, entre eso agregar azúcares, ¿no? Y nuevamente la proteína se va plegando, detecta residuos de asparagina, ¿no? Que aquí se los indican como ASN, que es una manera de nombrar a este aminoácido en código de 3 letras, y lo que va a hacer es insertarle un aminoácido en esta parte de un azúcar, ¿no? En esta parte de la proteína, ¿no? Entonces vean cómo se queda este oligosacárido, ¿no? Estos azúcares incrustados en la proteína, que nuevamente va a permitir que la proteína se vaya plegando de manera correcta y que lleve a cabo sus funciones celulares, ¿de acuerdo? De hecho, muchas veces la proteína no está plegada de manera correcta, tiene los azúcares y a manera que va madurando se le van a quitar estos ramilletes, ¿no? de azúcares, y ya contiene cierto tipo de azúcares, ya es cuando el retículo endoplásmico dice esta proteína está madura, está correctamente plegada, puede salir del retículo endoplásmico, ¿no? Es una de las funciones que se llevan a cabo. De hecho, el retículo endoplásmico es sumamente estricto en que la proteína tiene que estar correctamente plegada para ser secretada. Si la proteína no se logra plegar de manera correcta, lo que va a hacer es agregarle estos segmentos de proteína que se llaman ubiquitina, que se los pintan aquí en rojito, y se manda a una cosa que se llama el proteosoma, que lo que hace es degradar esa proteína, ¿no? Entonces tiene estos sistemas de control sumamente exigentes el retículo endoplásmico para hasta que la proteína no está completamente plegada, no puede salir del retículo endoplásmico. Eh, entonces, hay muchas proteínas que tienen que permanecer, ¿no? en retículo endoplásmico y no salir de ahí porque llevan a cabo funciones cruciales, ¿no? Como las que ya mencionamos. Entonces, estas proteínas, ¿no? Tienen también una secuencia señal nuevamente, ¿no? Que hace que se mantengan en esta zona. Vean, yo les había dicho que este retículo endoplásmico, sobre todo el liso, ¿no? El que está ya viendo más hacia membrana plasmática, tiene muchísima comunicación con las cisternas del aparato de Golgi, ¿no? Entonces pueden salir vesículas y si hay proteínas que tienen señal, ¿no? Esta señal denominada CADEL, ¿no? Por la secuencia de aminoácidos que lo conforman, van a interactuar con unos receptores que aquí se los ponen como manera de ganchitos, ¿no? Estas proteínas remanentes están indicadas en rojo en esta imagen y vean cómo interactúan con estos receptores y estos receptores los regresan nuevamente al retículo endoplásmico, ¿no? Y de esa manera tú mantienes, ¿no? la cantidad de proteínas en tu retículo endoplásmico, ¿no? Porque están siendo regresadas, ¿no? Al retículo endoplásmico con ayuda de esta secuencia señal que interactúa con estos receptores, ¿no? Que los hace que regresen a retículo endoplásmico. Muy bien, entonces nuevamente quiero que estén conscientes del tráfico vesicular en el interior de una célula, ¿no? Y de cómo estos procesos de exocitosis y de endocitosis son cruciales, ¿no? Para que una célula adquiera nutrientes y secrete desechos o los productos de una célula para otros fines, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante que se lleve a cabo, ¿no? Recuerden que en esto participan muchas de las proteínas, los SNRs, y que si yo le doy Botox a una célula, lo que haces es eliminar todo el tráfico vesicular, ¿no? Y ya la proteína no puede secretar nada. Vean, estos mecanismos, ya sean de endocitosis o de exocitosis, son sumamente dinámicos y eso se lo resume en esta imagen el Alberts, ¿no?
Vean cómo el retículo endoplásmico tiene una comunicación en ambas vías con aparato de Golgi, el Golgi a su vez con endosomas tardíos, lisosomas, ¿no? Con estas vesículas secretoras, con el exterior celular, cómo a partir del exterior se van a formar endosomas y estos endosomas pueden tener interacción también con aparato de Golgi, ¿no? Entonces, vean todas estas flechitas, ¿no? De entrada, salida, de comunicación entre células es sumamente dinámica y constante, ¿no? Y es un mecanismo sumamente fluido, ¿no? Si lo quieren ver de esta manera. Entonces, una manera en la que uno puede identificar las vesículas y cómo se va a ir comunicando este retículo endoplásmico con aparato de Golgi es a través de cubiertas, ¿no? Estas vesículas van a tener proteínas a su alrededor que lo que van a hacer es concentrar las proteínas en la membrana y darle cierta forma y estructura a las vesículas. Y me puede decir más o menos dónde están. Por ejemplo, si mi cubierta o mi vesícula está rodeada por proteínas llamadas clatrina, yo puedo asumir que estas vesículas están participando entre Golgi y membrana plasmática, es decir, en estos procesos ya fuera de la célula, ¿no? Muchos virus, por ejemplo, entran a través de vesículas rodeadas por clatrina, ¿no? A diferencia de las cubiertas por COP1 y COP2, ¿no? Que estas participan mucho más en el transporte entre retículo endoplásmico y Golgi, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense, clatrina más hacia afuera, ¿no? Entre Golgi y membrana plasmática, y estas cubiertas por COP1 y COP2 son esta comunicación entre retículo endoplásmico y Golgi en la célula. Esto se los esquematiza el Alberts en esta manera, ¿no? Vean cómo estas cubiertas de COP2 se las indican en rojo y son esta comunicación entre retículo endoplásmico y la cara interna, ¿no? del aparato de Golgi, ¿no? La cara cis, ¿no? Es otra manera de llamarle a esta parte del aparato de Golgi. A diferencia de las cubiertas por COP1. Vean que COP1 hay mucha comunicación dentro de las cisternas del aparato de Golgi y las de clatrina, ¿no? Que se las indican en verde, que nuevamente es una comunicación entre membrana plasmática y el aparato de Golgi. ¿De acuerdo? Entonces, la comunicación celular muy dinámica en la célula entre diferentes compartimentos y va a haber estas cubiertas que me van a ayudar a separar más o menos hacia dónde van, de dónde vienen, indicar la direccionalidad de mis vesículas. Vean, este es más o menos cómo se van ensamblando y para qué sirven. Este es un ejemplo que les pone el libro de cómo se forman estas cubiertas de clatrina, ¿no? Vean cómo interactúan con receptores, ¿no? Cómo atrapan a sus moléculas cargo, forman la vesícula y estas se reutilizan, ¿no? Una vez que se entrega la vesícula, ¿no? Se liberan estas de clatrina y pueden ser reutilizadas para otros procesos de ensamblaje, ¿no? Hay todo un reciclaje por parte de estas vesículas. Nuevamente, los SNERs, como ya se los he comentado, tienen un papel fundamental, ¿no? En estos procesos de reconocimiento entre vesículas y para la función celular, ¿no? Es por eso que a las personas que los describieron nada más y nada menos que les dieron el premio Nobel, ¿no? Pues nuevamente están los SNERs, ¿no? De estas vesículas que van a interactuar con las membranas, ¿no? Las proteínas de los SNERs target, ¿no? O blanco, y cómo nuevamente se van a asociar, van a formar estas interacciones, nuevamente para permitir que estos procesos, ¿no? De los que hacíamos referencia en biología de membranas, ¿no? De cómo tienen que reconocerse, tienen que estar cerca, tiene que haber un rompimiento local para que se puedan fusionar las membranas biológicas. Entonces, vean, vamos a centrarnos en esta parte, ¿no? En la comunicación entre retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, ¿no? Entonces, va a haber toda una serie de proteínas que van a entrar en esta vía de secreción. Y para este proceso de secreción tiene que pasar de retículo endoplásmico hacia aparato de Golgi. Y de ahí yo me voy a dirigir hacia membrana plasmática. Entonces, estas proteínas van a llevar todo un proceso de maduración a lo largo de cada uno de estos diferentes compartimentos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nuevamente, si yo voy a mandar algo de retículo endoplásmico hacia Golgi,
estos van a estar cubiertos por proteínas de COP2, ¿no? Estas son las que seleccionan a la carga y las mueven al siguiente compartimento de la vía. En este esquema también les indican a los microtúbulos. Acuérdense que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero este es un componente del citoesqueleto que con ayuda de motores moleculares van a ir dándole dirección a todas estas vesículas, ¿no? No es que estén sin ningún tipo de soporte, todas están ancladas a una proteína motor que está interactuando con los microtúbulos. Entonces, este aparato de Golgi, así como hacíamos referencia a cuáles son las funciones principales en retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, aquí lo que voy a sintetizar es carbohidratos. Así como yo sintetizaba lípidos en retículo endoplásmico, en aparato de Golgi yo voy a sintetizar carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces, toda la pared celular, todos los azúcares, ¿no? Que yo voy a ir agregando a las proteínas, por ejemplo, provienen de Golgi, ¿de acuerdo? Entonces, muchos lípidos, muchas proteínas tienen azúcares y esos azúcares se van a sintetizar en las cisternas del Golgi. Otra cosa que es importante, recuerden que el retículo endoplásmico era el mismo saco, ¿no? Era la misma bolsa conectada. Acá no, en el caso del aparato de Golgi, son cisternas independientes que tienen mucha comunicación entre sí, ¿de acuerdo? Entonces se le llama como un sistemas de vesículas que componen el aparato de Golgi, ¿de acuerdo? Entonces en esta microscopía electrónica pueden ver, ¿no? Cómo se ven estas rebanadas. Aquí, a diferencia del retículo endoplásmico, no están unidas unas con otras, son sacos relativamente independiente que se van a comunicar a través de estas vesículas libres, ¿no? Que se observan en la microscopía electrónica, ¿no? Que también les muestran en el dibujo. Entonces, estas proteínas del retículo endoplásmico que van a ir hacia Golgi, nuevamente se empaquetan en vesículas COP2, ¿no? Como les había mencionado, y lo que tratan es que no haya ribosomas, ¿no? Aquí ya estamos hablando de un retículo endoplásmico liso y no queremos, no es necesario, ¿no? Que vayan estos ribosomas hacia Golgi, ¿no? Los ribosomas tienen más función cercana a envoltura nuclear, ¿de acuerdo? También puede haber un transporte retrógrado, es decir, una comunicación de Golgi hacia retículo endoplásmico, ¿no? Por ejemplo, estas proteínas que son remanentes de retículo endoplásmico que se están escapando hacia Golgi, lo que va a hacer la célula es empaquetarlas, pero en este caso encubiertas de COP1, ¿no? Como se los muestra aquí la imagen en estas vesículas azules, y lo que van a hacer es darle esta comunicación retrógrada, ¿no? Va a haber esta gemación y se van a dirigir de las vesículas del área cis, ¿no? Del Golgi hacia retículo endoplásmico, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a tener una vía retrógrada donde participan las COP1 y una vía anterógrada donde participan estas proteínas COP2 que forman estas coberturas, ¿no? En las vesículas. Esto es importante que lo tengan en mente y para esto el libro les pone esta imagen, ¿no? De cómo funcionan estos sistemas vesiculares. Nuevamente hay una transición, ¿no? Entre retículo endoplásmico en Golgi, ¿no? Y es relativamente sencillo, ¿no? Verlo, ¿no? Donde se ve el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso y donde se empiezan a ver estas cisternas del cis-Golgi, ¿no? Estas son las que tienen cercanía con retículo endoplásmico. Las vesículas del Golgi, ¿no? Los sacos de Golgi que están viendo hacia membrana plasmática se denominan trans-Golgi. En plantas este es mucho más grande, ¿no? Porque las plantas, al ser organismos sésiles, tienen que expresar muchas cosas para poder adaptarse al ambiente. Entonces tienden a ser mucho más espectaculares los aparatos de Golgi en células vegetales, ¿no? Como se les indica aquí con marcadores fluorescentes en la imagen en B, comparado con una célula de mamífero, ¿no? Que se los indican es un fibroblasto. Vean cómo se ve el aparato de Golgi de manera muy localizada, se ve bonito, pero es mucho más abundante en una célula vegetal. Entonces, vean, nuevamente, voy a tener esta cara cis del Golgi y una cara trans, ¿no? Trans como de salida, cis viendo hacia el retículo endoplásmico, ¿no? Su comunicación directa, ¿no? También es importante que lo ubiquen. Vean cómo es un sistema de sacos, ¿no? Y de membranas.
Y hay todo un dilema en la biología celular que como que no han llegado a tomar una decisión, pero hay dos modelos, ¿no? Hay gente que dice que estos sacos del Golgi van o funcionan a través de estas vesículas, ¿no? Como se ha visto en muchas microscopías electrónicas, y que de esa manera tú puedes diferenciar dónde está la caracis y la trans, ¿no? Por este transporte o este modelo de movimiento de vesículas. Pero hay otro grupo de personas que consideran que hay un modelo donde realmente las cisternas, ¿no? del Golgi son las que van madurando, ¿no? A lo largo de, este, desde la cara cis a la cara trans. El proceso es tan dinámico que ha sido muy difícil ver si funciona de manera vesicular o a través de un proceso de maduración de vesículas, ¿no? Entonces se plantean estos dos escenarios de cómo funciona el aparato de Golgi. Muy bien, pues con esto terminamos por esta sesión. Muchas gracias y en las siguientes vamos a continuar con más organelos intracelulares.